Hola gente, gracias por escuchar este nuevo episodio, este episodio número 31. Les quería contar y comentar antes que fuera del aire, antes de iniciar la grabación, hablamos y conversamos con mi invitada y amiga unos 5 o 6 minutos y empezamos a platicar como ella cómo lo estaba viviendo y demás, y la verdad les soy bien sincero, me tocó muchísimo. Esto yo pensé que no me iba a tocar, que no me iba a afectar al inicio de la entrevista, pero sí me afectó bastante. La verdad es que no estoy hablando de una manera tan fluida en la entrevista. Ustedes ya la escucharán. Así que por eso les pido mil disculpas. Pero esto era totalmente necesario. Esta historia definitivamente, además de conmoverme, me inspira y me hace agradecer día con día que estoy vivo y las cosas que estoy viviendo. Así que espero disfruten este episodio y comenzamos. Nuestra historia la construimos día a día, junto a la gente que nos rodea y las cosas que nos apasionan. Así nos vamos llenando de ideas. Y sea por razonamiento o imaginación, formamos ideas de todos y de todo. En este espacio compartiré con amigos, profesionales, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias y uno que otro colado. Vamos a compartir, platicar y alguna que otra vez discutir sobre nuestras ideas y a dejarlas sin cascar. Soy Leco y gracias por escuchar. El cáncer no es una enfermedad nueva. La descripción más antigua encontrada incluso antes de utilizar la palabra cáncer para describirla fue en el año 3000 a.C. en los encontrados papiros de Edwin Smith, documento médico con observaciones sobre cirugías ortopédicas y posibles tratamientos. Este papiro se encuentra en descripciones donde se describen a tumores de pecho, en donde se concluye diciendo no se debe de hacer nada, no hay tratamiento. Siempre hemos vivido con esta enfermedad desde tiempos inmemorables. Esto afecta todo dentro del reino animal también. Se han encontrado incluso evidencias de huesos de dinosaurio con hallazgos de cáncer. Hay muchos tratamientos y pronósticos donde depende cuándo se encuentre y dónde se encuentre. Hay varias maneras de tratarlo y varios métodos. Hay cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, terapias hormonales, terapias génicas, láser y un montón más. Tenemos tanto temor de esto y de que le pase a nuestros seres queridos o incluso a nosotros mismos. Al menos tenemos una persona cercana de la que ha vivido y estén o no con nosotros, siempre va a ser difícil de entender. Hola gente, bienvenidos a Ella Sin Cáscara, soy Leco y en el episodio de hoy hablaré con una persona increíble que conozco desde hace muchísimos años. La verdad es que su actitud positiva y su manera de ver la vida siempre irradia donde quiera que se encuentre. Está conmigo Astrid Mayen. Hola Astrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, David, por la invitación. Creo que es muy importante este tema. Hablar sobre el cáncer, ya sea de los diferentes tipos que hay, ¿verdad? Y pues yo actualmente con cáncer cerebral, ha sido como una lucha bastante grande y bastante fuerte, la verdad. ¿Cómo estaba tu vida y cómo tomás esta noticia tan fuerte y cómo lo toma también tu familia y tus amigos? Pues te comento que la verdad es de que yo comencé con dolores de cabeza normales, como como cualquier dolor de cabeza. Aproximadamente hace unos 3, 4 años atrás, y pues siempre me decían que eran migrañas. Consulté médicos y siempre me decían que eran migrañas o alguna infección en la orina y cosas así. Yo tomaba pues, medicina y nunca se me quitaban. Incluso medicamento para la migraña y nada. Entonces, esto comienza cada vez más fuerte, los dolores de cabeza más intensos y cada vez más prolongados, digamos, en el sentido de casi que todos los días. Entonces, el año pasado, pues, desde principios de año, comencé con dolores de cabeza muy fuertes todos los días y yo estaba dando clases, pues ya en estas fechas, pues yo comencé a sentirme demasiado mal y caí en cama cabal el 28 de agosto del año pasado. Comienzo con vómitos
de la nada, ¿verdad? Entonces, pues yo pensaba que me había hecho mal algo, cosas así. Y pues ya después comienzo con eso, lo de los vómitos. Perdón. Pues los vómitos fueron días y se convirtió en un mes de solo estar así. Entonces yo ya no comía, ya no bebía agua, ya nada. Entonces solo eran vómitos. Y me llevaron 6 veces de emergencia al hospital. En el hospital pues me hicieron de toda clase de exámenes y me decían que salía bien, pero nunca me hicieron de la cabeza. Y yo siempre les decía, me duele demasiado la cabeza, yo necesito que me hagan un examen de cabeza y nada. Entonces me ponían suero intravenoso, me mandaban otra vez para la casa a sufrir un montón. Y pues mi familia incluso también súper angustiados, ¿verdad? Porque no encontrábamos la razón del por qué yo comencé así. Ya luego comienzo con desmayos, así repentinos, ¿verdad? Luego la pérdida de coordinación. Yo ya no sabía qué hacía, ya no sabía quién era, como que ya estaba perdida de este mundo. Hacía mis necesidades en la cama, en lugares de mi casa. Yo no me daba cuenta de lo que hacía. O sea, yo no estaba acá. Y ya luego comencé con las convulsiones. Mi mamá me encuentra un día en la madrugada desnuda completamente en la cama, fría, sudando, con la mirada perdida y, o sea, así como que súper tiesa, ¿verdad? Entonces, mi mamá empieza a gritar, ¿verdad? Y mi hermana y todos pensaron que yo había fallecido. Tenía espuma en la boca y yo ni en cuenta, ¿verdad? Entonces mis hermanos pues reaccionan y todos me establecen y pues ya luego me llevan al hospital y en el hospital pues me ingresan en silla de ruedas. Luego me dicen que, o sea, yo como que regresé otra vez en sí quién era y las doctoras me preguntaban mi dirección, todo. Entonces yo me quedo perdida, o sea, solo veía fijamente y no decía nada, no podía hablar bien. Empecé a perder el habla, digamos, ya no decía ninguna palabra. Luego comencé a perder la vista de la nada. Entonces ahí me asusté bastante porque yo ya coordinaba otra vez, como que, o sea, como que volvía en sí, pero luego perdí otra vez la coordinación y ya no sabía quién era. Y siempre me pasó eso durante todo el mes. Luego, digamos, cuando empecé a perder la vista, fue de la nada, así como ya no veía nada y luego comenzaba a ver borroso y luego ya no tenía estabilidad, o sea, yo me iba por un lado, ya no caminaba sola. Mi mamá siempre me cargaba agarrada. Ya pues cuando me asusto sobre eso, me llevan a prosiegos al siguiente día y yo no podía ver casi nada. Entonces me tenían que andar agarrada y luego se me desvió mi ojo izquierdo completamente. Entonces ya comencé a ver doble y eso me mareaba todo el tiempo. O sea, pasé así como más de 2 semanas viendo doble y entonces ya usaba como un parche en el ojo y para ver más o menos normal, pero los dolores de cabeza era como una olla de presión, como que te están ahorcando de acá para arriba y sentís caliente la cabeza y sentís que te va a estallar y que ya no das. Entonces unos dolores demasiado fuertes, yo me ponía toallas húmedas, me echaba agua, yo no podía dormir, pasé casi una semana sin dormir. Los ojos los sentía como que tenía tierra. O sea, esos son como los síntomas de que uno tiene algo en su cabeza, en su cerebro. Luego, pues, me refieren de prosiegos, ¿verdad? Ya cuando me hacen todos los exámenes y me dicen, bueno, mire, usted
es de los casos especiales que vienen y necesitamos una resonancia magnética de urgencia. Entonces ahí sí yo me asusto un montón y yo dije, no, ¿qué pasó? O sea, yo creí que esto era de la vista o algo así y no. Entonces me refieren de Prosiegos a Tecnistán y ya luego, pues a los 2 días yo llego a hacerme el examen y luego mi hermano va por los resultados y yo aquí esperando, ¿verdad? Entonces mi hermano viene y me dice, mira, me dijo, tus exámenes salieron mal, no te vayas a asustar. Entonces yo así como que, ¿cómo no me voy a asustar? Me dijo, entender acá es que a vos te dio como un derrame cerebral y tenés coágulos en la cabeza. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo no me morí? Entonces ya luego buscamos al primer neurólogo que estaba abierto ese día sábado. Nos vamos a consulta y ya luego estando ahí, pues el neurólogo ve mis radiografías de la resonancia y ya luego pues me dijo, te tengo muy malas noticias, lamentablemente, porque estás joven. Y fue como, dije yo, no puede ser. Entonces me dice, tenés 3 tumores en la cabeza. Y me empieza a enseñar los 2 de dónde están, y es en el lóbulo frontal izquierdo. Entonces para mí en ese momento fue como, yo dije, no puede ser, o sea, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento, la verdad, me quedé en shock. Había escuchado de tumores, pero no cerebrales, o sea, la verdad es como, yo desconocía muchísimo de eso. Y me dijo, es bastante grave, tenés que operarte si mucho en 2 semanas, porque puedes morir. Tenés del tamaño de una naranja atrás de la nariz y los otros 2 están como al lado. Entonces él me comienza a decir, me imagino que hasta alucinas, y yo aluciné casi 1 semana y media. Yo veía muchas cosas, como me gusta mucho el arte, la pintura, entonces comienzo a ver las paredes pintadas así solas, unos dibujos increíbles. Todo el tiempo. O sea, yo a veces encendía la televisión y estaba viendo toda clase de cosas alrededor, y no me asustaba, sino que me sentía conmovida viendo tantas cosas y decía, quiero dibujarlas, pero el dolor de cabeza no me dejaba. Entonces, pues luego veía que salían plantas del suelo y eran como que se movían, yo las quería agarrar. Luego luces fosforescentes y un montón de bultos como con telas de arañas. O sea, la verdad que sí fue como, yo dije, me estoy volviendo loca. O sea, yo dije, me está dando esquizofrenia o algo. En ese momento, cuando no lo sabía. Pero ya luego, cuando me dan la noticia de que tenía 3 tumores y me tienen que operar, el neurocirujano me dice, mira, la operación va a ser así. Me saca un cráneo y me dice, tenemos que abrir así y tenemos que partir el cerebro así, quitarte un pedazo de acá para poder llegar hasta donde tenés el más grande, y tenés el riesgo de morir y de quedar vegetal. O sea, él no me dio la opción para decirme, mira, vas a quedar bien. O sea, me dijo, puedes perder el habla, vas a quedar sin caminar y sin nada, o sea, puedes quedar ciega, puedes hacer muchas cosas. Entonces, o sea, en ese momento yo me quedé como, que una persona profesional te diga eso, yo dije, mi vida se acabó. O sea, no sé para qué quiero vivir así. Y entonces le dije, o sea, que usted me está diciendo que yo voy a hacer una carga para mi familia, que puedo morir o que puedo quedar vegetal. Entonces me dijo, sí, y si quieres llorar, llora. Y espero que tu familia te dé ese apoyo. Y yo en ese momento decía, ¿qué? O sea, no, hombre. Era como demasiado para mí en ese momento. Y mi familia, mi mamá estaba al lado, mi hermano también. Y los 3 estábamos así callados, como, no puede ser.
Entonces él me dice, yo te puedo operar y te cobro 50,000, no sé cuánto me dijo en ese momento. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar otras opciones, otras, ¿cómo se dice cuando uno busca otros médicos? Otras opiniones. Otras opiniones médicas, no quería quedarme solo con una, o sea, quería más que todo unas 3, digamos. Y no sé si ya me alargué mucho. No pasa nada. Está muy interesante lo que sucedió, cómo lo viviste y fuiste a otras opiniones y qué escuchaste de otros doctores. Pues entonces yo comienzo a moverme, pero cuando yo regresaba de esa vez que me dieron esa noticia, comienzo a llamar a mi familia en Estados Unidos, y porque siempre hemos tenido bastante comunicación, tengo mucha familia allá, y empiezo a llamar a mis tías y todo, ¿verdad? Entonces, para contarles la noticia, y todo el mundo en shock allá. Cuando yo entro a la casa, yo me derrumbé completamente y comienzo a llorar como una niña sin consuelo. O sea, yo gritaba, yo no sé, yo me tiraba al suelo, era como una cosa que yo no podía manejarla. Y mi hermano me abrazaba y me decía, tranquilízate, y yo le decía, no, es que no, o sea, para mí se acabó la vida, o sea, para todo. Y, y todo el mundo llorando en mi casa. Ya luego, pues, se me pasó bastante ya el siguiente día, porque me puse a orar mucho. Y luego, pues, luego comienzo a buscar otros neurocirujanos de acá en Guatemala. Más que todo, buscar como referencias de los mejores, ¿verdad? Y porque yo tenía muchísimo miedo de que me operara cualquier chavo practicante o lo que sea y yo quedara re mal, ¿verdad? Entonces empiezo a buscar en el hospital general y en lo privado. Entonces encontré al mejor neurocirujano en lo privado, que opera en el Herrera, en el Centro Médico y en el Pilar. Fui a su clínica en zona 10, me examinó, vio todo y me dijo, mira, me dijo, yo te cobro 250,000 en cualquiera de los 3 sanatorios. Y yo dije, 250,000, o sea, yo no tengo ese dinero para eso. Entonces comienzo a recaudar fondos en las redes sociales, y porque yo decía, de plano me va a tocar que operarme en lo privado. Y ya luego pues empecé a buscar en lo público y me dicen, mira, hay un doctor súper bueno que es el mejor, es una persona ya grande, se llama el doctor Jaime Hernández, y me dice, cuando yo le menciono a este neurocirujano de lo privado, le digo, ¿usted ha escuchado hablar del doctor Jaime Hernández? Y me dice, él fue mi maestro, él opera en el general, si él la opera, usted está en buenas manos. Entonces yo dije, estoy perdiendo el tiempo aquí, o sea, yo me voy al general, voy a buscarlo a él, que comienzo a buscar contactos para que llegar de una vez directamente con él, ¿verdad? Entonces, tengo una familiar que es médico y ella me dice, yo soy amiga del doctor Hernández, yo te consigo la cita directamente y vamos. Entonces, 2 días después de mi cumpleaños, hicimos la cita, llego yo para que él me examine y me diga qué es lo que debo hacer, y ya luego él ve mis radiografías y me dice, te tengo que operar ahorita de emergencia. Y yo me quedé así como, ¿qué? O sea, yo no venía a eso, ni estoy preparada, ni espérenme, voy a respirar. O sea, ¿cómo así que 2 operaciones? Entonces me dijo, tenés mucho líquido cefalorraquídeo, que es como hidrocefalia, y eso es peligrosísimo, o sea, de puro milagro estás viva todavía. Entonces me dice, tenés una presión en la cabeza que yo no te puedo operar así, o sea, yo abro tu cabeza y tu cerebro puede salir hasta expulsado. Y yo me quedo así como, o sea, no,
llama a sus otros médicos residentes y todos dicen lo mismo y me dicen, te vamos a ingresar por emergencia ahorita y te vamos a rapar todo tu cabello, o sea, para que te vayas haciendo la idea. Y yo así como, pero, ok. Entonces, bueno, solo me tocó que respirar en ese momento y hacerle, va. Entonces me llevo a mi mamá a la emergencia y allá pues sí me quebré. Comencé a llorar y le dije, no puede ser, o sea, ni me dieron tiempo como de asimilarlo. Y llegan los enfermeros y me empiezan a quitar el cabello. Y fue como bastante, no sé, como bastante difícil o duro en ese momento. Y ya luego pues me operaron. No sé si puedo continuar o me... Sí, claro, continúa, no te preocupes. Bueno, sí, luego pues me tranquilizo, ¿verdad? En lo que me ingresaban a cirugía. Y la verdad es que Dios me dio la fuerza y más que todo mi familia de parte de papá y de mamá estuvieron orando muchísimo. Y creo que eso me ayudó demasiado porque eso ha sido todo para mí, las oraciones y confiar en Dios, tener esa fe como súper firme. Y eso es lo que me ha mantenido hasta ahora y ha llegado a tener este positivismo que tengo de querer salir, y aunque me ha costado muchísimo, nunca he como decir hasta aquí, ya no, o sea, es como siempre, no me importa, vamos a darle con todo y o sea, yo incluso hasta ahorita también psicológicamente me he afectado bastante, porque si a todos ahora con la pandemia nos ha afectado el no salir, para mí yo ya voy a cumplir 1 año de no salir y de no tener relación casi con nadie y más que todo estar como padeciendo esta enfermedad y ahora la pandemia, o sea, es como dos situaciones bastante complicadas. Y pero bueno, regresando con lo de la válvula, me ingresan, ¿verdad? Me operan y yo iba súper relajada ya en el quirófano. Yo dije, bueno, si es la voluntad de Dios, pues aquí me quedo, y si no, pues de plano, ¿verdad? Voy a continuar. Y regresé de la anestesia como tal vez una media hora después o 1 hora, y despierto en una sala súper especial donde solo llegan las personas que operan de cabeza. Entonces, así como muy de lujo, yo dije, wow, eso no parece el general, ¿verdad? La atención en esa sala es demasiado especial. Yo estaba conectada con un montón de aparatos y siempre como tiendo a padecer un poco de la presión baja, entonces comienzo a temblar y a temblar del frío y me ponen un poncho térmico. Y ya luego pues ya pues pasé mi primera noche estable y las enfermeras me dicen que qué bueno que yo estaba así, porque las personas que operan normalmente siempre nunca es como que regresan bien o digamos después de la cirugía, es como que se ponen muy soñolientos, muy como zombies, algunos reaccionan agresivos, no sé por qué, pero yo súper relajada, no tenía dolor, solo el shock digamos de que me daba miedo tocarme la cabeza y de sentir que tenía ahí, no sé, o sea, yo creí que la válvula yo la iba a tener expuesta, pero no, la tengo así como abultada, ahí se las voy a enseñar. Y pues esa válvula hace que drene el líquido y lo voy a tener de por vida. Entonces, suponete, la válvula me pasa una manguerita aquí en todo el cuerpo y va conectada con mi vejiga. Entonces, eso hace que me mande a orinar, hacer pipí. Y aparte del líquido que tomo, ¿verdad? Que es un montón por los medicamentos que tomo, que casi son 22. Y bueno, que ya de verdad es aburridísimo estar tomando tanta medicina. Pero bueno, ya luego, pues al siguiente día me pasan a otra sala que se llama otorrinolaringología.
Y ahí en otorrino, pues me ingresan y he pasado casi 15 días. Entonces, ¿por qué? Porque no había espacio en las salas de neurocirugía y me toca que esperar cama, ser un hospital público por estar lleno, porque también después de que te operan de un tumor cerebral, siempre tienes que pasar por intensivo, ya sea una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo, ¿verdad?, de cómo sea tu reacción. Entonces, nunca puedes omitir el intensivo. Entonces, me decían, tengo que esperar la cama y esto es un proceso bastante largo de meses. Entonces yo dije, no puede ser que yo vaya a pasar meses internada en el hospital esperando una cirugía y yo estando tan grave. Entonces, me doy cuenta que todo el mundo estaba grave ahí en neuro y era como de vida o muerte y teníamos que estar ahí, hacerle, o sea, no había de otra. Entonces, pues ya luego estando en otorrino, conozco a muchas compañeras que ahora pues seguimos en comunicación y yo vi de todo, o sea, después de la cirugía a mí me refieren a otra sala, o sea, yo pasé por 4 salas, me pasan a operados de emergencia y ahí hay apendicitis, vesícula, heridas de bala, pacientes renales, de la cabeza, de fracturas, de trauma, de todo. Entonces era como, era súper impactante, de verdad. Yo creo que no me va a alcanzar el tiempo para contar, pero había chicas así como de heridas de bala con el pulmón abierto y con unas mangueras llenas de sangre y otras abiertas del estómago, otras, era como, yo no podía ni ver para un lado ni para el otro porque era como que se me bajaba la presión solo de ver. Y bueno, incluso se me bajó la presión, estuve con vómitos. Ya luego cuando estuve en otorrino, pues conozco a varias compañeras, a una sobreviviente de las donde se volcaban las camionetas en la carretera, se llama Juanita. Bueno, ella tenía abierta su cabeza, la operaron de un brazo. Otra compañera tenía pancreatitis con su riñón bastante malo. Doña Olga tenía pues meses de estar postrada en una cama por un accidente y tenía su columna mala. Y así otra sobreviviente de cáncer de seno, le habían hecho ya varias cirugías plásticas en su seno y así muchísimas historias. Y yo, verdad que sí, así bastante mal. Pero yo siempre como ya desde ese momento con unos dolores increíbles porque nos ponían medicamentos siempre intravenosos y ardían hasta donde ya no, o sea, yo no puedo explicar ese dolor. Fue como la gran parte del sufrimiento que yo tuve en este hospital. Era como, cada vez que yo veía a una enfermera, como yo entraba en un pánico que yo decía, Dios mío, mejor prefiero morirme a que me estén inyectando eso. Entonces, yo lloraba a mares, lloraba sin consuelo con ese dolor que nos ponían esas cosas y las venas ya no me daban, o sea, era como morado por todos lados, morado. E incluso en mis pompas también, o sea, ya los enfermeros me decían, Astrid, ya no le podemos inyectar ahí porque se le va a hacer una úlcera, o sea, tenemos que ver dónde va, o sea, era como, habían compañeras que eran las piernas, era como de hacerle, o sea, a mí me pusieron en el ombligo, en todo, era como... incluso, bueno, ya cuando me operan a la segunda vez me pusieron un catéter que va directo al corazón porque ya no me encontraban venas y bueno, ya después de eso, la verdad es de que yo siempre me desperté a las 4:30 de la mañana todos los días, incluso ahora también lo sigo haciendo, y me levantaba a orar hincada en la camilla. Y siempre era como para dar gracias por la vida, por seguir acá y incluso a pesar de esa prueba.
Me encantan los amaneceres, los atardeceres del cielo, las nubes, las estrellas, todo eso. Y siempre todos los días era como esperar el amanecer y era como de ponerme en la ventana, ¿verdad? Incluso habían compañeras que se me quedaban viendo porque yo siempre estaba en la ventana como tomando fotos y siempre, siempre súper agradecida a pesar de los dolores. Yo creo que Dios hizo todo por mí. O sea, hay personas que me dicen, vos qué fuerte sos, pero no he sido yo, la verdad, ha sido las oraciones, la fe y Dios, o sea, Él ha sido todo. Eso te quería preguntar. Fíjate que yo también tuve una situación cercana con mi mejor amigo. Tú te acordarás de Carlos Calvillo. Uh-huh. Él tuvo metástasis en 3-4 meses y falleció. De ahí yo tomo como referencia y mi lectura diaria varios documentos en donde me mostraban cierta resignación, pero también cierto entendimiento referente al cáncer y cómo se sitúa en la vida de las personas. Encontré un libro en específico que se llamaba Alguien allá arriba te odia, es de Holly Simon, y ella contaba la historia de cómo un niño solamente conoce los hospitales y cómo él pasaba Halloween o Navidad o iniciaban sus clases siempre dentro del hospital. Y siempre hay muchas preguntas ahí y que hacían referencia a me la estoy pasando muy mal, ¿por qué yo no tengo la culpa de tener esta enfermedad? ¿Por qué me pasa a mí? Y a veces estás en esa situación como de odio y amor de Dios, de preguntarte por qué me suceden estas cosas a mí, y también en momentos en donde ya no querés vivir, te sentís tan mal o con tanto dolor que ya no querés estar acá. Y más allá de lo que médicamente pueda ser posible, cómo tu positivismo y tu gana de seguir viva y tu gana de hacer muchas cosas más importantes de las que simplemente quejarse, sino al contrario, seguir saliendo adelante, te hacen ser una persona diferente y te hacen tener una voz distinta, te hace darte cuenta de lo mucho que puedes hacer, no solamente para tu vida, sino para las otras demás. Entonces, mi pregunta es, ¿tú en algún momento pensaste eso con Dios? ¿Tuviste esa discusión con Dios de poder decirle, mira, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Y qué hacías cuando tenías esos momentos tristes, duros y difíciles, cuando tú estabas sola y tenías mucho miedo, y cómo lograbas superar esa situación? Pues la verdad es de que sí tuve estas cuestiones así como de cuestionar a Dios de por qué yo estaba pasando por eso. Creo que es normal como humanos renegar en algún momento alguna prueba difícil que nos esté pasando. Más que todo en esos momentos de dolor, como tú decís, que yo estaba pasando en el hospital y me calmaban los dolores, pero el dolor de la medicina a veces sentía que era más. Entonces yo decía, yo ya no quiero que me pongan eso. Y ahí era donde yo me hincaba y yo decía, Dios mío, ¿por qué? O sea, yo no he sido una persona mala. Yo, o sea, al contrario, ¿verdad? Siempre he tratado de ayudar a las personas que me rodean y a las personas que no conozco. Y yo decía, pero habían personas que me decían, si a usted le está pasando esto, es porque quiere que usted siga aprendiendo y que usted sea más humana. Entonces yo decía, pero más humana de lo que ya soy, yo no puedo ser. Y bueno, incluso me callé la boca porque sí o sea, sí aprendí a ser más humana estando dentro del hospital y con esta enfermedad. Aprendí demasiado de tanto. Y sí, digamos, pero cuando yo estaba en esa cuestión de renegar tal vez por mi enfermedad, siempre llamaba a alguna prima o algo que yo sabía que estaban muy cerca de Dios incluso en las madrugadas. Entonces
me decía, ¿sabes qué? Vamos a orar. Yo, sí, por favor, porque necesito sentirme bien, necesito tomar fuerza, necesito no darme por vencida, y se me pasaba. Y ya luego también veía a mi familia todos los días llegando al hospital a bañarme porque yo no tenía fuerzas, o sea, yo no podía ni siquiera abrir un pachón de agua, y siempre pedía a favor. Entonces yo veía la lucha de mi familia todos los días por mí, y yo decía, yo no puedo darme por vencida si ellos me están apoyando. También las amistades, los comentarios, porque nunca me alejé de las redes, y todo el mundo estaba ahí dándome una muestra de apoyo, de ánimo. Y siempre que a mí me ponían este medicamento, o sea, yo me ponía a recordar, cerraba mis ojos y me ponía a recordar todos los mensajes. Y eso era lo que me motivaba. No sé, eso, o sea, se me hace un nudo porque realmente, aunque no lo crean, un mensaje es como que te puede cambiar ese momentito que estás pasando. Y por eso yo comento mucho en mis redes y agradezco tanto siempre que puedo a todos los que me escriben, porque es como que esto me ha ayudado muchísimo, me ha motivado bastante. Y, no sé, es como que las oraciones, yo siempre pido oraciones, no solo por mí ahora, sino he pedido oraciones por muchas personas, y más que todo ahora por la pandemia, por esas personas que han perdido familia, porque es algo tan difícil, tan duro, que yo digo, a mí se me muere un familiar ahorita y yo no puedo, yo siento que no lo resistiría. Entonces, yo soy una persona súper vulnerable ahora para esta enfermedad de la pandemia, y me frustra mucho ahora en este momento el no poder salir a hacer mis cosas yo sola, de no poder ni siquiera ir a la tienda, de no poder ni siquiera ir al mercado, hacer algo que yo necesito. Entonces, el estar dependiendo de mi familia, para mí ha sido bien duro, bien difícil, porque, o sea, ya un año de estarles pidiendo favores, de que ellos me han cuidado, de que, no sé, no es fácil venir y solo tirarse en la cama porque me siento mal, o sea, a mí me da hasta como ya pena. Incluso me sigo sintiendo muy mal. Hay personas que me dicen, pero te ves muy bien, y realmente los dolores que uno siente son muchos, o sea, esta enfermedad no descansa hasta que uno la llega a superar. Y bueno, yo al menos actualmente tengo muchos dolores de cuerpo. Ahorita estoy con un dolor de espalda que no aguanto. Ya no aguanto estar sentada, no aguanto estar acostada, no aguanto caminar. Digamos que me canso muchísimo, tengo un cansancio excesivo. Digamos que estoy parada un rato y me tengo que agarrar a apoyar en algo porque no aguanto. Y esta enfermedad es muy variable. Digamos, en un momento puedes sentirte más o menos bien y a las horas estás pero re mal. Entonces, el estómago, yo estoy padeciendo un dolor en el estómago que es insoportable. Yo no duermo de los dolores, incluso tomo un medicamento para dormir y ya no me hacen. Yo consulto muchos médicos, o sea, a mí me ve un neurocirujano, me ve un médico de cuidados paliativos y me ve una oncóloga. Ahorita me va a ver un gastroenterólogo. Me ve ahorita, bueno, más que todo por el dolor de estómago, y tomo un medicamento para eso de varias cosas y no me quita nada el dolor. Entonces, pues eso era lo que yo quería regresar y decirte. Sí renegué mucho, tal vez por la enfermedad, por los dolores, pero ya luego pues vino un cambio en mi vida, que fue cuando a mí me ingresan por fin a neurocirugía. Y eso fue otro
otra, ¿cómo explicarlo? Como una ayuda de Dios, o sea, todo lo hizo Dios, porque en el Hospital General hay muchísima gente y a mí me dieron prioridad para pasarme a neurocirugía antes del tiempo. Bueno, yo no sé si eso fue por mi caso, porque yo era una de las más graves ahí. Me dicen, Astrid, arregla tus maletas, porque me dijeron vas a esperar 3 meses para neuro, y un poquito más de los 15 días me dicen, Astrid, arregla tus maletas, te vas para neuro. O sea, para mí fue como, wow, o sea, ¿qué? ¿De verdad? Entonces me empiezo a despedir y me voy, y eso fue como a las 11 de la noche, y agarro todas mis cosas y me cambian de sala y llego a una sala exclusiva. Le digo exclusiva porque era como tipo VIP, o sea, no era como estar en una sala donde estaban todas, sino que eran 2 habitaciones donde habían 2 o 3 camas con un baño. Y yo dije, ¿en serio voy a estar aquí así como tan como VIP, verdad? En un hospital público. Y yo dije, todo lo hizo Dios. Y estaba súper cómoda ahí, con una buena camilla, con el baño a la par mía, o sea, y solo lo usábamos las de la habitación, cosa que en las otras salas era un desastre porque nos tocaba compartir con hombres y mujeres y era todo como, bueno, tocó aguantar de todo. Y cuando ya estuve en neuro, pues ya conozco a otras compañeras con testimonios de vida impactantes. Y pues ahí conozco a una compañera que quiero muchísimo, ella se llama Dina López, y ella pues, ella fue como mi pilar para mí. O sea, las dos estábamos como muy entregadas a Dios en ese momento, y nosotras con otra hermana que se llama Vivi, hicimos un grupo de oración en neuro, y los enfermeros nos decían que nunca había pasado eso. Entonces hicimos un grupo de oración y llegaban hasta 15 pacientes en la habitación de nosotros. Entonces todos los días en la noche sin parar, nosotros orábamos, cantábamos y alabábamos. Entonces era como, los enfermeros era como que a veces ya ni llegaban a poner medicamentos, solo nos dejaban como que nuestro tiempo y luego ya ellos regresaban y así. Oramos por los enfermeros, por los médicos, porque a veces no nos querían dar el permiso para juntarnos. Y para nosotros era muy importante mantener esa comunión con Dios y esa fe, ¿verdad? Entonces hicimos un grupo muy lindo, y eso fue lo que nos mantuvo en ese tiempo así como bastante positivas, bastante firmes. Y de ese grupo es que fallecen dos compañeras de las que estaban súper aferradas a Dios también, y nosotras no entendíamos el por qué es que ellas habían muerto, si ellas tenían su vida entregada a Dios también. Y eran como, no sé, no lo puedo ni creer todavía. Ellas las operan de cabeza también y llegan a intensivo, pasan ahí 15 días y a los 15 días fallecen. Entonces para nosotras era como choqueante, nos poníamos a llorar, a otras se les subía la presión, se les bajaba, entonces ya no las podían operar, y ya luego me decían, Astrid, no se ponga así, no se asuste, pero yo les decía, es que es normal, porque ¿cómo va a ser que se van a morir? Y son nuestras compañeras con las que orábamos siempre y convivíamos, y después yo decía, me va a tocar a mí ahora, o sea, a mí me toca la otra semana y yo puedo morir también. Entonces era como estar solo entregada con Dios, y más que todo las personas que llegaban a verme, que fueron muchas, que les agradezco un montón, porque a veces yo no me sentía con la disposición de querer recibir visitas, pero lo hacía porque obviamente pasaban horas en una cola para llegar a verme, y ya luego estando ahí a mí se me olvidaba todo. Entonces yo me ponía a bromear, me ponía pelucas, siempre me decían, vayan a ver a Astrid, ella les va a levantar los ánimos. Y a veces tal vez era la que yo estaba peor que todas. Pero nunca dejé como de alegrar a las demás. Y cuando me sentía mal, iba a buscar a Dina y le decía, Dina, oremos, me siento muy mal y necesito
levantar fuerzas. Y me decía, sí, Astrid, véngase conmigo, y nos veníamos a orar. Incluso fuimos a orar por un paciente que ya estaba agonizando. Nos llegaron a pedir oración y fuimos, y yo me quedé como, ¿por qué me buscan a mí? ¿Va? Me dicen, es que de verdad hemos visto que ustedes tienen una fe muy grande, y así fue como también muchos enfermeros se pusieron como muy amables, muy dóciles, porque no eran así. Entonces, oramos por ese paciente. A las horas él muere y nosotros nos sentimos como bien el haber orado por él y por su vida. Y ahí fue donde yo dije, Dios mío, yo no sé, pero no sé qué estoy haciendo acá, no sé cuál es tu propósito, pero si el propósito tuyo es que yo te busque y que yo pueda ayudar a otras personas, lo voy a hacer. Entonces, a mí me toca que esperar 4 meses en el hospital, porque no había espacios en intensivos. Y cuando ya estoy cerca de los 4 meses, de cumplir los 4 meses, pues yo hablo seriamente con los médicos y con el doctor Jaime, y porque siempre hacían visita cada 8 días y todos los días, pero los residentes, ahora los meros doctores, era como los más grandes, era como cada 8 días. Y cuando yo digo, voy a morirme primero acá porque los tumores crecen, y obviamente yo estaba pero mal, ¿verdad? Entonces les hago conciencia y les digo, yo estoy esperando ya desde hace muchos meses, estoy cada vez más grave porque yo después ya no podía caminar en el hospital, andaba con andador, y eso fue a causa de un medicamento que fue el que me subió 50 libras de peso. Ha dañado mis hormonas, tengo estrías por todo el cuerpo, yo le llamo ríos de lava, y yo digo, los cambios físicos que he tenido son demasiados, tú lo sabes, tú me viste cuando yo no tenía nada, y ahora sí como bastante, es como, bueno, incluso me quedó este ojo más pequeño que el otro por la cirugía, que la tengo acá. Bueno, me llega hasta por acá. Sí, se ve la línea acá. Ajá. Y también aquí, Mm, no sé si la logras ver. sí, la veo. Bueno, el cabello ya me está creciendo, pero sí pasé una etapa horrible en las radioterapias y las quimios. Me salieron muchas cosas en la piel, o sea, eso es una gran historia. Y la cosa fue que los médicos me dicen, es que no hay intensivo. Y yo le digo, pero yo estoy muriéndome acá. Y me dice, sí, pero también hay graves heridas de bala, de todo, y que también se está muriendo. Entonces yo le digo, o sea que yo voy a morir aquí, me van a abrir, o cuando yo ya esté, no sé, o cómo es, porque yo estoy joven, yo quiero vivir, y creo que ya merezco que me operen. Entonces, yo a cuestionar a los médicos en ese momento, porque estaba muy molesta, y me dice, entonces le dije, ¿sabe qué? Yo voy a salir, me voy a ir a accidentar, y así me ingresan a intensivo. Y uno de los médicos le dio risa y me dijo, pues la operamos de lo que venga, menos del tumor. Entonces yo me quedé así como, no es posible que me estén diciendo eso, o sea, incluso de broma. Y ya luego pues me dijeron, tener estos 10 y no sé qué. Entonces me empiezan a hacer exámenes porque yo empiezo con dolor en las boobies y era para ese medicamento. Andaba ya con andador, los practicantes me decían, Astrid, ¿por qué andas? Digo, ya no aguanto caminar. O sea, yo sentía que no podía ni dar pasos porque me iba a caer. Y me daba miedo, entonces yo andaba con andador. Y cuando mi familia se quedaban en la mañana, en el día y en la noche. Ya luego, bueno, pero eso fue después de la segunda operación. Ya luego, después de todo eso, bueno, el doctor Hernández sale de vacaciones, que era la persona que me iba a operar.
Y yo dije, no puede ser, o sea, ¿a mí quién me va a operar entonces, verdad? Y yo entré aquí por eso. Entonces me dice Dina, mire Astrid, uno nunca entiende el por qué pasan estas cosas. Usted estaba con que él la iba a operar, pero me dice, usted bendiga las manos del médico que la va a operar, no importa quién, porque el médico de médicos es Dios, no es un médico terrenal. Y entonces hace como un boom en mí y yo dije, es cierto, tiene toda la razón por el médico que me va a operar que yo desconocía quién era. A los 2 días llega un médico bastante experimentado, es el doctor Brol, es apellido Brol, y luego él llega y ve mis diagnósticos y todo, y cuando él me ve y me dice, ¿por qué no la han operado a ella con el diagnóstico que tiene? Y los médicos le dicen, porque no hay intensivo, no puede 4 meses ella esperando cama y no haya un intensivo para ella. Y entonces le dice, necesito tus exámenes, necesito todo, y se vienen conmigo. Fueron a revisar mis exámenes en ese momento y compañeras que estaban en la otra sala me dicen, Astrid, están hablando de usted, yo creo que la van a operar mañana y yo no creo. Entonces, cuando veo, llega la anestesista y me dice, te vamos a operar, mañana no lo voy a creer hasta que yo ya esté en el quirófano. ¿Por qué? Porque muchas compañeras se quedaban burladas, incluso hasta ya estando en quirófano, ya no las operaban. Entonces, cuando yo dije, no lo voy a creer, y cuando ya viene, no me operaron, al siguiente día llegó otra anestesista, tampoco me operaron, ya a la tercera anestesista que llegó, yo dije, ay no, o sea, yo ni me voy a bañar, porque dije yo, no me van a operar, y entonces, y si no, pues me meto a bañar rapidísimo en lo que vienen y todo. Eran las 7 de la mañana, y entra el enfermero y me dice, todo esto porque ya vas a la... Y yo así como, no me he bañado. Y era como, qué horrible. Entonces, la verdad fue como bien chistoso porque no me bañé al final. Y yo dije, qué horrible porque cuando te operan estás desnudo y todo. Y entonces yo lo que hice fue como un baño de toallitas húmedas. Y bueno, ya después me cambiaron y me llevaron y todo. Y, o sea, yo en ese momento yo preparada para todo. Mentalmente, psicológicamente, espiritualmente y físicamente, digamos. Yo tenía como ya de que si yo iba a morir y que yo estaba súper tranquila, que yo dije, si Dios me quita la vida, yo ya le entregué mi vida a Él acá. Y si Él me da la oportunidad de seguir viviendo, yo quiero servirle a Él. De cualquier manera. Entonces, yo en el quirófano me ingresaron, incluso me puse a bromear con la anestesista y llegaron los residentes que ya bastante bien y el doctor Brol. Entonces me anestesian y yo súper tranquila, así, relajada, le entregué mi vida a Dios en una oración en ese momento y que sea lo que Él quería. Entonces, despierto de la operación como media hora después y me dicen que yo me desperté a media operación y eso es algo súper peligroso, que yo me desperté tosiendo, yo no tenía tos y me vuelven a dormir inmediatamente. O sea, yo de plano con la cabeza súper abierta, ¿verdad? Y no sé, entonces cuando yo abro mis ojos, o sea, yo lo que vi fue el techo y cuando yo abrí los ojos, yo lo único que dije fue gracias Dios, porque yo estaba viva. Y lo primero que yo hice fue hablar, porque en esas operaciones uno puede quedar sin hablar, sin ver, sin escuchar y sin moverse y cualquier cosa. Entonces yo dije, hola. Y cuando dije, hola, se me derraman las lágrimas. O sea, dije yo puedo hablar, estoy consciente, puedo coordinar, o sea, estoy bien. Y no tenía dolor. Dios mío, gracias. Y yo no paraba de llorar. Y cuando llega una enfermera, me dice, Astrid, ¿cómo estamos? Y todo, yo feliz y agradecida, era lo único que decía. Y me dijo, qué bueno, me dijo, pero ya no hable. Y yo, es que estoy demasiado feliz y yo no paraba de llorar. Y era como, de verdad, entonces me dice, nos vamos. Pero entonces yo le dije, tengo demasiado frío otra vez, y me pone un poncho térmico. Y hasta que me logré calentar otra vez, y
estaba conectada igual, y me dice, nos vamos. Y yo le digo, ¿para dónde? Para neuro, porque usted no necesitó intensivo. De verdad, yo me quedé así como, no puede ser. O sea, de verdad, Dios me ama tanto que yo no lo puedo creer. O sea, a mí me habían dicho que yo iba a utilizar más de 15 días en mi intensivo. Y cuando me dicen, no, me dijo, no hubo necesidad y eso es un milagro. Y yo, Dios mío, no puede ser, Dios mío, Dios me ama tanto. O sea, era como, yo no paraba de hablar en mi cabeza así. Y me llevan a neuro, y cuando me ingresan a neuro, todas así como que salen a verme y me dicen así como que no la operaron o qué pasó. Yo traté de sentarme y les hacía así. O sea, yo me reía y les hacía así. Y ya luego cuando me acuestan en la cama, me llegan a ver todo. Yo no paraba de hablar y me regañaban y me decían, le va a entrar aire, ya no hable. Entonces pido un cuaderno y empiezo a escribir y les doy un mensaje de Dios a todas, y todas llorando ahí alrededor de mi cama. Y mi mamá, mi familia, todo el mundo ahí conmigo, y yo súper feliz. Y ya luego pues la gran operación, ¿verdad? Y tenía como una manguerita que me estaba drenando el líquido de otro lado, y yo así como con aquel miedo, el catéter por aquí, conectada de un montón de aparatos, y así pasé varios días. Pero puedo decir que soy un milagro, porque a los 2 días de la otra operación, de la segunda operación, que fue el 9 de enero de este año, tuve una recaída. O sea, casi me muero. O sea, sí entré como en coma 3 días y no reaccionaba. Pasé inconsciente, solo conectada con suero porque no podía comer, no nada. Entonces, mi hermana, cuando yo regresé de ese momento, mi hermana estaba hincada a la par mía orando, y yo solo veía la ventana, pero súper débil, y yo dije en ese momento, cuando abrí mis ojos, Dios mío, llévame, porque yo ya no aguanto. Y dije, ya no, o sea, de verdad, llévame, ya no. O sea, estaba pasando ese momento como demasiado mal. Y ver a mi familia sufriendo en ese momento, mi hermana y mi familia comenzaron como con los preparativos del funeral, y mi hermana juntó a mis hermanos aquí en la casa y les dijo, miren, aquí así está demasiado mal, tenemos que ver qué hacemos con todo eso. O sea, ya saben a qué me refiero. Y mis hermanos se comienzan a llorar y no lo podían creer, porque después del milagro que yo no necesité intensivo, yo estaba súper grave. Tampoco ya no daban, así como que, ¿qué podemos hacer? No, o sea, solo esperar, ¿verdad? Y en ese momento yo no sabía que yo tenía cáncer. Entonces no me quisieron decir nada, porque yo les decía, miren, si a ustedes les dan una noticia de que yo tengo cáncer o que yo cualquier cosa, yo no lo quiero saber. Creo que no lo voy a aguantar. Entonces cuando vienen los médicos, le hablan a mi familia cuando yo estoy inconsciente, y les dicen que yo tenía un tumor maligno, que ellos habían hecho la biopsia y que lo que yo necesitaba eran radioterapias y quimioterapias, y que me iban a tratar en INCAN. O sea que ellos ya no podían hacer nada ahí, y que lo único que tenían que hacer era irme para allá cuando yo me estabilizara. Entonces, pues solo tocaba esperar que yo me recuperara, ¿verdad? Y luego, pues de la nada, yo regreso de eso que me pasó, y con vómitos y suero, y en unas bolsas de suero como de este tamaño, y yo ya no quería estar conectada, desesperada, yo con el catéter aquí. Era una cosa horrible, los dolores de cabeza, de todo. Entonces, era una desesperación horrible, y ya luego, pues, bueno, me lograron estabilizar, digamos, pero más que todo fue Dios. Y a pesar de que yo ya no quería nada,
me levanté y no podía comer por lo mismo de los vómitos, me quitan cosas para no vomitar y seguía con esto. Luego pastillas y nada, hasta que realmente las oraciones me lograron estabilizar, esto sí lo puedo decir. Y luego yo intento levantarme, bueno, en ese mi hermana me cambiaba pañal, mi mamá me cambiaba pañal, porque yo no quería que los enfermeros me cambiaran. Y era una cosa bien horrible, entonces incómodo. Y gracias a Dios tuve a mi mamá y a mi hermana que me hicieron esto por mí, que también es incómodo, pero eran mis hermanas, mi hermana y mi mamá. Entonces, cuando logran estabilizarme, que ya me levanto y quiero ir al baño, me levanté y agarro a mi hermana de la mano porque como que yo quería que me ayudara. Entonces en ese momento ella me agarra de la mano y solo sentí como que me desvanecí. Y de cuando yo desperté, estaba conectada con oxígeno. Y fue por una convulsión que tuve. Pasé más de media hora así inconsciente con la convulsión. Incluso varios médicos llegaron a cargarme porque no me aguantaban y me estabilizaron con el oxígeno. Entonces ya luego, otra vez, ¿verdad? Así, pasé días así y ya luego cuando ya se me quitan los vómitos comienzo a comer como loca. Era como... Y ya luego los días y me quitaron el suero, ya comía yo solita y bueno, ya como que regresé otra vez a lo mismo de la primera cirugía, que me tenían que bañar porque yo sola no podía y hacer muchas cosas no podía sola. Entonces, incluso estando en mi casa pasé bastante tiempo así también, que me bañaban y me hacían muchas cosas. Y ya luego, pues, los dolores de cabeza súper intensos aquí en mi casa, porque no me dieron medicamento para dolor, que no entiendo por qué, pero fueron 10 días agonizantes en lo que me quitaban las grapas. Hasta el día de hoy, pues, que tomo mucha medicina, pero en esos momentos, pues, ya cuando yo supe que yo tenía que ir a ENCAN y que me iban a hacer ese tipo de tratamientos, yo dije, entonces lo que yo tengo es cáncer. O sea, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Y quería hablar con mi familia porque yo les decía, ¿por qué no me habían contado? ¿Por qué no me dijeron? Porque vos no querías saber. Entonces te ibas a poner peor o yo qué sé. Ya estando en las citas con INCAN, varias personas hacen un concierto de música a beneficio, ¿no? Porque sí he tenido demasiados gastos y yo me puse mal después del concierto. Incluso he usado silla de ruedas por bastante tiempo, necesito terapias, un montón de cosas. Y cuando me internan en INCAN una noche, eran como 3,000 quetzales una noche. Y yo dije, bueno, vamos, porque no lo dije yo, sino porque yo empecé otra vez a perder la coordinación y otra vez me desmayé y yo estaba re mal. Y era debido a la inflamación que tengo en el cerebro, que todavía la tengo, y que por eso tomo muchos medicamentos también para no convulsionar, para desinflamar, pero debido a las radioterapias, yo tengo el demasiado edema en el cerebro y me han hecho tomografías y no se me quita la inflamación. Entonces, ahorita me mandaron a hacer una resonancia y yo estoy orando demasiado por ese milagro de que ya no salga nada, porque ahorita yo me he sentido bastante estable de los dolores de cabeza, solo son otros dolores los que he tenido, pero digamos que yo tomo ahorita, antes tomaba prednisona, que es la medicina que me ha hecho mal todo mi cuerpo, mi organismo, y es para desinflamar, y por eso nunca me la podían quitar, ni tampoco se puede quitar de un solo, es como por periodos, así cada vez menos. Y estando en INCAN,
me dicen, mire, le vamos a cambiar a dexametasona. Y la dexametasona es también para desinflamar, pero esa no te engorda. O sea, es como que, pero sí te da efectos secundarios y muchas cosas. Entonces, la verdad es que yo sigo con mucha retención de líquido y como muy subida de peso, y le pregunto a los doctores y les digo, ¿qué hago para bajar de peso? Me dicen que no puedo hacer nada hasta que yo termine de consumir eso, que son esteroides. Y mucha gente que ha tomado esos medicamentos me dicen, yo pasé más de 2 años sin poder bajar nada. Otras personas me dicen, yo pasé hasta 10 años. O sea, es dependiendo del organismo. Y yo digo, Dios mío, o sea que voy a estar así como no sé cuánto tiempo, porque no puedo hacer tanto ejercicio. O sea, no tengo mucho equilibrio y digamos, puedo caminar, pero no puedo caminar así como que rápido, o incluso subir gradas. O sea, todo es como que el cerebro te afecta a muchas cosas, más que todo, ¿verdad? El cuerpo, porque ahí es como que la fuente de todo, ¿verdad? Y tener algo dañado ahí es bastante grave. Y me hicieron 30 radioterapias y 60 y algo de quimio. Bueno, y actualmente estoy con quimio mensualmente. Recibo del 1 al 5 de cada mes. Y ahorita me faltan 10 meses. La verdad es que en cada proceso de las quimioterapias es como bastante inestable, algunas veces bien, otras veces mal, pero más que todo el estómago, vómitos, el dolor de cuerpo. O sea, como les decía, que uno está bien y al rato está muy mal, o sea, normalmente casi siempre mal, pero aún así yo digo, bueno, que sea hasta donde Dios quiera. Y pues más que todo lo digo pensando en la pandemia, y aún así tengo mucha fe en que voy a vencer esta enfermedad, pero la pandemia ha venido a destruir vidas, ha venido a destruir luchas, y pues hay que ser conscientes, digo yo. Si hay personas que han estado sanas y han perdido la vida, o sea, una persona con una enfermedad crónica o una enfermedad así grave, pues obviamente a mí me da y yo digo, me voy, o sea, es como, no, pero también creo que la fe es la que mueve todo, y el amor, la solidaridad y la mente más que todo también. Tener una mente súper positiva me ha ayudado muchísimo. Los cuidados también de la alimentación que he tenido. Me prohibieron la carne de cerdo, la carne de res. Son carnes cancerígenas, no lo coman, no lo consuman. La verdad es que es muy rica, pero no, ya no puedo comer eso. Y ahora como bastante sano. Siempre he comido muy sano en mi vida. Muchas hierbas, muchos licuados verdes, licuados de remolacha, muchos té, muchas cosas que normalmente siempre he comido así. Pero bueno, o sea, la verdad es que esas enfermedades le puede dar a cualquier persona. No importa si es una persona sana, si es una persona bastante enferma. Yo pues siempre he sido una persona bastante enferma, pero creo que ya fue de nacimiento, ya siempre he pasado en hospitales y cosas así, por bastantes cirugías. O sea, estas no son las primeras. Y siempre he sido como muy fuerte, pero ahora creo que saqué más fuerzas y más, o sea, con una fe más firme, más inquebrantable, un positivismo bastante grande. Lo único que me pongo a pensar es como, tengo mucha energía mental, pero el cuerpo me lo impide. O sea, yo quisiera hacer muchas cosas y no puedo. O sea, me canso demasiado y no puedo. Y lo que he sentido ahora últimamente es
más que todo psicológicamente. Eso creo que me ha estado afectando mucho ahora. Que también tengo como muchos cambios de humor, que de repente estoy muy tranquila y a veces quiero gritar, quiero llorar. Yo lo hago, lloro, no porque de plano van a decir esta ya se volvió loca, pero sí me agarran mis facetas así donde me desespero demasiado, ya me cansé de estar enferma. No sé, sí cansa de estar enferma. No sé qué decir, pero no sé, hace unos días ya quería tirar la toalla, porque es que es cada hora estar tomando medicamento todo el día, y ya por un año es como que bastante difícil, aburridísimo, cansado, que la alarma suena cada rato, yo me confundo a veces, tengo un cartel pegado para que no se me olvide, pero sí es como que uno entra en una cosa donde dice, ya no. Y no sé, y después ahí siempre veo los comentarios de las personas y como que me levanto otra vez y así. Entonces a veces digo, las personas van a pensar que yo estoy como mal, porque me ven mal un día y al otro día estoy como otra vez con ese ánimo y van a decir como así que se sentía mal y después está bien, o sea, pero es que son momentos en los que uno ya así como que ya no, pero ya después otra vez uno levanta ánimos y yo siempre le pido a Dios que me renueve las fuerzas cada día como el águila. Es increíble lo que contaste. Mira, yo tenía muchas preguntas y demás, pero creo que poco a poco en la entrevista lo fui entendiendo y fuiste respondiendo cada una. ¿Qué situaciones vivías y cómo las enfrentabas? Tu familia, ¿qué tanto te apoyó? ¿Qué tanto estuvo contigo? ¿Qué sucedía en esos momentos de soledad en el hospital? Entonces, todo lo fuiste respondiendo. Realmente te agradezco muchísimo el que hayas abierto tu corazón, el que hayas tenido la posibilidad de poderlo contar a otras personas y que fuera del aire también lo hablábamos de que tal vez tú podías escribir un poco sobre esta historia, que más gente llegara a este momento específico en la vida de una persona que no se dejó vencer ni por operaciones, ni por tiempos desperdiciados en un hospital, ni tampoco por malos criterios, sino al contrario, o sea, lograste encontrar ese seguir adelante y que te sentís bien y que, mira, el camino es muy largo. Ahorita que estaba leyendo, investigando un poco sobre las enfermedades y sobre los comentarios de las personas, había mucha gente que decía, yo estoy cansado y harto de que me digan siempre lo mismo, o que siempre traten la manera de hacer de menos mi enfermedad y decir, mira, sos una gran guerrera y las peores batallas se lo dan los mejores guerreros. Entiendo, es algo que las personas lo tienen en automático, pero tal vez solo para cerrar esta entrevista y este espacio, al inicio cuando estábamos fuera del aire me dijiste, mira, yo he vivido este proceso, ha sido bien difícil, bien duro, pero a mí esta enfermedad me salvó la vida. ¿Cómo podríamos tomar eso? Porque muchas personas lo ven como algo, una enfermedad como algo que no le pueden sacar provecho ni puede ser algo positivo para nuestra vida. Yo creo que también lo entendería de esa manera. Pues la verdad es que yo lo veo como la enfermedad que salvó mi vida. Yo he tendido siempre a ser muy depresiva desde adolescente, por lo mismo de las cirugías que yo he pasado anteriormente. Entonces han sido como golpes muy duros en mi vida desde mi niñez y eso a mí nunca me ha dejado como
como satisfecha o aceptarme completamente. Entonces, cuando yo entro en esas fases de depresión, yo ya no le encontraba sentido a la vida, no le encontraba sentido muchas cosas a nada. Y entonces yo pensaba, ¿cuándo voy a ser productiva para algo o para alguien? O sea, incluso hasta eso llegué a pensar. Y cuando yo me enfermo, para mí fue muy impactante, pero poco a poco, como decía, Dios fue renovando esas fuerzas, esa fe, y yo le encontré lo positivo, no sé cómo, esto lo hizo Dios, y, y desde ahí empiezo yo a darle batalla a todo lo que venía, y con muchas ganas, o sea, de querer seguir viviendo, y ahí es donde me doy cuenta el valor de la vida, de mi familia, de muchas cosas. Entonces, yo quiero seguir viviendo y hasta donde Dios lo permita, pero me sacó de esas depresiones esta enfermedad. ¿Cómo? Digamos, valorando más todo, queriendo vivir, resistiendo, y pues ahora yo sigo con esa mentalidad de que yo quiero seguir y seguir y seguir y quiero, o sea, yo estoy como con eso de que quiero trabajar ahorita, quiero meter hay muchas cosas, pero hay muchas cosas que también me lo impiden, no solo la enfermedad, sino también lo económico, porque obviamente los gastos han sido bastantes. Pues no sé, yo no sé si tú te has podido dar cuenta, pero yo he estado haciendo rifas, he estado solicitando ayuda de muchas cosas, de muchas necesidades que todos tenemos, pero también en una enfermedad así, pues a veces los gastos son más. Y también abrí una fanpage, no sé si la puedo decir. Sí, claro, por favor. Se llama Diosidencias. Diosidencias. Esta fanpage nace más que todo porque al principio eran ventas lo que yo quería hacer ahí, aún estando así. Entonces, porque yo dije, bueno, de algo tengo que vivir también. Y si yo tenía la energía, pues yo quería hacer cosas y lo quiero seguir haciendo. Entonces, pero ya después, yo sé cómo Dios me habla y me dice que cambie la página y que la haga así. Y esto ha sido más que todo de contar mi historia, de motivar a otras personas a través de una enfermedad, de que no nos dejemos vencer, de que, como les decía, de renovar nuestras fuerzas como el águila. Las historias del águila son increíbles. Yo en el hospital también me la contaban y era como, wow, quiero hacerme un tatuaje del águila. Y así, o sea, muchas cosas. Y es como, esa página más que todo fue para eso, para ayudar desde mi experiencia sobre esta enfermedad que se desconoce bastante, y invitar a otras personas también que han luchado contra una enfermedad, contra un accidente, contra una historia, a hablar sobre esas situaciones, sobre esos testimonios. Y estoy comenzando, pero creo que me agradezco mucho a las personas que me han apoyado con algo, y pues también lo pueden buscar en Facebook y en Instagram. Siempre estoy subiendo publicaciones y de lo que ha sido esta experiencia, de lo que ha sido la enfermedad en este tiempo. Y pues espero poder seguir haciéndolo hasta donde pueda. De verdad, muchas gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo y por tu experiencia. Lamentablemente es una... por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Y creo que esta enfermedad no solamente la podemos padecer todos, sino personas cercanas. Entra a nuestro cuerpo como un ladrón en medio de la noche, y debemos de saber y estar conscientes que tenemos de valorar mucho la vida y también decidir qué pasos vamos a seguir y hacerlo de la mejor manera. Entonces, gracias por este espacio, Astrid, gracias por estar conmigo, y Gracias. espero vernos en un siguiente episodio. Recuerden, chicos,
ir a la página de Astrid. Lo voy a dejar todo acá, los comentarios y demás en las publicaciones para este episodio. Hagan arte, cuídense.